reconocer que Jehová es Dios. Reconocer que Jehová es Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Y vamos a tomar versículos 7 al 11. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, versículos 7 al 11. Y dice la palabra del Señor: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oremos. Padre amado, gracias por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que seas tú quien nos instruya, que abra nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para que podamos ver, Señor, qué es lo que tienes para nosotros. Te rogamos, pues, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos hable, Señor. Y gracias por cada uno de tus hijos que tú has traído aquí en este día, Señor. Síguelos bendiciendo, síguelos animando a continuar adelante, Señor. Te rogamos por aquellas personas también que no están aquí, nos están viendo, Señor, por diferentes medios, Señor, que también, Señor, si hay algunos de ellos que no te han conocido, que hoy sea el día que conozcan a Cristo Jesús como su Salvador. Y también que si hay alguna enfermedad en sus cuerpos, que tú, Señor, derrames de tu gracia sanadora, Señor, y les sanes, Padre Celestial, y les sigas dando deseos de continuar, Señor, visitándonos, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? En este capítulo de la Escritura encontramos palabras de ánimo. Después de habernos dado una gran lista de personas que vivieron para Dios en el capítulo 11, si no lo ha leído, después dele una leída. Encontramos una lista grande de personas, de hijos de Dios, hijas de Dios, que padecieron mucho a causa de ser creyentes. Y vemos una lista grande de estas personas que vivieron para Dios, que se mantuvieron firmes hasta la muerte. Dice en el versículo 1 del capítulo 12, por tanto, nosotros también, fíjese bien, dice, nosotros también, teniendo esa grande nube de testigos. Se está hablando del capítulo 11, de los testigos, de todas esas personas que dieron su vida por la fe. Dice, debemos de continuar firmes, o sea, sabiendo todo lo que ha pasado y todos estos hermanos que han muerto por causa de la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros también debemos de continuar firmes, sin desanimarnos. Y luego nos da el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, que aunque Hijo de Dios, padeció la muerte de cruz y sufrió lo que nadie jamás ha sufrido. Así que si muchos creyentes han pasado por grandes sufrimientos y pruebas, nosotros también estamos expuestos a pasar
por todo esto. No se crea, hermanos, pare de sufrir. No se crea de que se va a hacer millonario y va a tener una salud perfecta si se hace cristiano. No, la Biblia no promete eso. La Biblia promete perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y la vida promete que en medio de las pruebas el Señor Jesucristo va a estar a nuestro lado. Eso es lo que la Biblia promete. Porque cuando vemos todo el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, es algo tremendo. Todo lo que pasaron estos creyentes en Dios. Entonces, ¿por qué pensamos en nuestros días que Dios nos va a salvar y no vamos a sufrir nada? Que nos la vamos a llevar bien suavecito. No, hermanos. Hay que ser conscientes de lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay muchos creyentes que están pasando por muchos sufrimientos, así que nosotros todos estamos expuestos a lo mismo. Pero no es porque Dios no nos ama. Es al contrario, es porque Dios nos ama. Y nos cela, no queriendo que nos apartemos del camino. Por eso es que la disciplina llega al Hijo de Dios. Si una persona es hijo o hija de Dios y se aparta del camino, el Señor le ama tanto que le va a disciplinar. ¿Por qué? Porque no lo ama, no, porque lo ama para que regrese a su redil. Por eso es lo mismo que usted haría con sus hijos, ¿verdad? Si ve que su hijo se va desviando, ¿qué haría? O sea, los niños chiquitos, ¿verdad? Que todavía están en el hogar, ¿verdad? Usted no va a dejar un hijo de 7 u 8 años que ande por las calles a medianoche, ¿verdad que no? No, lo va a disciplinar cuando llegue a su casa, si es que se le salió. Así Dios también, hermanos, con nosotros. Mire, hoy vamos a ver los resultados de la disciplina de Dios en la vida del creyente. Nuestro primer punto, la disciplina de Dios nos afirma que somos sus hijos. La disciplina de Dios nos afirma que somos sus hijos, dice el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Eso es lo que me gusta de la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos dice algo y luego nos anima a pensar de una manera lógica, como lo está diciendo aquí, ¿verdad? Que dice, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea que nuestros padres nos disciplinaron, ¿verdad? ¿O no se recuerdan? ¿O a usted no le dieron pao? Chanclazos, ¿verdad? No nomás pao. Sí, nos disciplinaban. Miren, desde que nacen los hijos, la tarea de los padres es enseñarles a comportarse, a portarse bien. La tarea de los padres es instruirlos y muchas veces disciplinarlos cuando se comportan mal, cuando abiertamente desafían la autoridad de los padres. Nuestro trabajo es disciplinarlos. Yo le decía a mis hijos cuando estaban chiquitos, pues, ¿verdad? Y hacían algo que no me desobedecían o algo, me dijo, te disciplino porque yo quiero que aprendas a respetar. Porque yo no quiero, si tú no aprendes, si ustedes no aprenden aquí en la casa, yo no quiero que allá afuera los discipline a alguien más, ¿verdad? Se metan en pandillas y siempre va a haber alguien más fuerte que la persona que se cree fuerte. Y va a ser disciplinado por esa persona. O va a ser disciplinado por la policía. Vas a parar en la cárcel y eso no quiero para ti, le decía a mis hijos, no quiero para ustedes. Por eso es que te disciplino, ¿verdad? No se siente nosotros como padres no sentíamos muy bonito cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Nos dolía, ¿sí o no? A mí me dolía.
a quitarles algunos privilegios, o a veces, un par de veces sí le di, ¿verdad? A ver si no vienen por mí ahorita, porque estoy... Pero estaban niños, ¿verdad? Estaban niños y sí, pues los disciplinamos, sí. Pero mire, gracias a Dios, crecieron personas de bien. ¿Por qué? Porque si los hubiéramos dejado sin disciplina, quizás ya no estuvieran aquí. O estuvieran en la cárcel, no sabemos. Los disciplinamos porque los amamos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos ama? Mucho más que nosotros podemos amar a nuestros hijos. Nuestro Padre Celestial nos ama a nosotros. Entonces, por ese amor tan grande que nos tiene, hermano, nos va a disciplinar cuando hacemos algo que no está bien. Tengámoslo siempre en mente. Hace tiempo, hace meses, o quizás un año, 2 años, íbamos a visitar a mi hermana y agarramos la calle de Telegraph, allá donde el Atlantic, que hay un montón, ¿verdad? Se unen ahí muchas calles y estaba la flecha y pues yo estaba esperando detrás de algunos y se puso y se pasaron y uno que iba adelante iba bien despacito y ya la luz estaba media entre amarilla y roja por ahí y me sacaron una foto, hermanos, y salí bien. Me dieron un ticket. Y continuamos tomando esa ruta por ahí. Y sabe que casi diario, que casi siempre que estamos ahí esperando, alguien se la pasa en rojo y no le toman foto. Y yo le digo a mi esposa, y mira, y nomás a mí. Pero ¿sabe qué? Que eso me ayudó. ¿Sabe por qué? Porque ahora, aunque esté ya media amarilla, mejor me paro ahí y ya no me la paso. Y digo, gracias Señor. ¿Qué tal si no me hubiera seguido, verdad? Dios, hermanos, nos disciplina. Usted ponga atención en lo que pasa en su vida y usted va a ver cómo la mano de Dios le va guiando y le va disciplinando. Y tenemos, hermanos, que ser sensibles a la dirección de Dios y no decir nada. No, tenemos que ser sensibles y reconocer que Dios nos ama de tal manera que nos va a corregir. De seguro que usted muchas veces tuvo la oportunidad o aún ahora tiene la oportunidad de ver niños malcriados, berrinchudos, que no obedecían a sus padres, que se portaban mal, pero ¿y por qué usted no los corrigió? La pregunta sale sobrando, ¿verdad? Usted no los corrigió porque no eran sus hijos. Usted ha visto en las marquetas o en las tiendas de niños que se ponen a hacer berrinche y a aventar cosas y todo, pero ninguno de ustedes ha ido y le ha agarrado a ese niño, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque no es su hijo. Usted no va a corregir niños extraños. La responsabilidad de corregirlos no es de usted, era de sus padres. Pues la Escritura nos muestra que si somos disciplinados por Dios, eso nos dice que somos sus hijos. Que somos sus hijos. Y en vez de entristecernos y hacer berrinche, démosle gracias a Dios por la disciplina que a veces nos llega cuando queremos comportarnos mal. Tengamos cuidado, hermanos, de no menospreciar la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios al que ama disciplina. Dios no quiere hijos indisciplinados. Téngalo por seguro que si usted es hijo de Dios y se porta mal, la disciplina de Dios está por llegar si no se arrepiente. La disciplina de Dios está a punto de llegar si usted no se arrepiente y hace algo para enmendar sus acciones. Proverbios 3, 11 y 12. Proverbios capítulo 3,
versículo 11 y 12. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Qué bendición que tenemos un Padre que nos ama tanto, que está dispuesto a corregirnos, que está dispuesto a disciplinarnos. Entonces, cuando nos llegue la disciplina, démosle gracias a Dios. Eso demuestra que somos sus hijos y que Él nos cela con un grande amor. Puede regresar a Hebreos 12. También vemos como Dios no disciplina a los que no son sus hijos. Vimos que Dios disciplina a sus hijos. Dice el versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Muchas veces vemos personas que son malhechores o son hacedores de maldad, ¿verdad? Y vemos que prosperan y les va bien y todo. Y dice uno, ¿y qué pasó aquí, verdad? Hacen el mal y están prosperando y todo. ¿Y qué pasó? Y dice uno, Señor, ¿por qué no los disciplinas? No son mis hijos, dice Dios, ¿verdad? No son míos. Después, al final, viene la disciplina más grande, ¿verdad? Si no se arrepienten. Pero Dios no disciplina a esas personas que no lo han reconocido como su Padre Celestial. Ahora bien, la Escritura claramente nos dice que si alguna persona se llama cristiana y anda viviendo en pecado todo el tiempo y no le llega la disciplina de Dios, entonces debe de examinarse, porque quizás no es un hijo o hija de Dios. Si puede vivir en pecado, si puede regresar al mundo y hacer lo que quiera y no le llega ninguna disciplina y no se siente mal, examínese, porque a lo mejor no es hijo o hija de Dios. Tenga cuidado, porque andan muchos por ahí diciendo, estamos bajo la gracia, Dios es amor, Él entiende que soy débil y la carne es más fuerte que yo y siempre caigo en pecado, pero yo soy cristiano, soy un hijo de Dios. Tenga cuidado. Si puede vivir en pecado sin que el Espíritu Santo le redarguya, si vive en pecado y no le llega la disciplina de Dios, probablemente no es hijo de Dios o hija de Dios. Porque Dios a sus hijos los disciplina. Porque los hijos de Dios, el Espíritu Santo que mora en ellos, que les redarguye de pecado. Cuando queremos hacer o hacemos algo que no le agrada a Dios, el Espíritu Santo nos redarguye. Si usted puede pecar libremente y no siente nada, que lo hace como igual que antes, tenga cuidado. La Biblia es bien clara, aquí lo dice, pero si se os deja sin disciplina, sois bastardos y no hijos. Palabras duras, ¿verdad? Sois bastardos y no hijos. Pero es la verdad. Y esto es lo que las personas necesitan oír para que despierten, porque hay muchas personas que están siendo en estos momentos arrollados por el diablo, haciéndoles creer que están bien, aunque vivan una vida en desobediencia a Dios. Examínese a sí mismo para ver si en verdad es un hijo o hija de Dios. ¿Es bíblico esto de examinarnos a nosotros mismos o no? Segunda de Corintios 13, mire, vaya ahí conmigo. Nos anima, la palabra de Dios misma nos anima a examinarnos. Segunda de los Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Fíjese bien,
Dice, examinaos a vosotros mismos, no examinemos a los demás, a nosotros mismos. Dice, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, la palabra de Dios nos dice, nos anima a que nos examinemos. Si en verdad somos hijos o hijas de Dios, y si no, Dios nos va a mostrar. Dios le va a mostrar. Yo me recuerdo que, como les digo muchas veces, que iba a la iglesia por un tiempo, estuve yendo a la iglesia y no era salvo. Y yo sabía que no era salvo. Yo sabía. Pero yo estaba fielmente en la iglesia y servía en la iglesia y conocía la Escritura. Pero yo sabía que no era salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo, como dice la Escritura, nos da testimonio que somos hijos de Dios. A mí no me daba testimonio que era hijo de Dios hasta que no recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Continuamos viendo, puede regresar a Hebreos 12, cómo la disciplina de Dios es más valiosa que la de los padres. Versículo 9 al 10. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos disciplinaron, ¿no? ¿A usted no lo disciplinaron sus padres? ¿Verdad? Volaba la chancla por ahí, ¿verdad? O con lo que encontraban, ¿verdad? Con lo que encontraban por ahí, antes así era, hermanos, ¿verdad? Lo que tenían a la mano ahí, un chicote para el caballo, con ese, ¿verdad? O una soga, lo que sea, las botas y de todo agarraban ahí, ¿verdad? A todos nos disciplinaron. Nos instruyeron porque querían que no nos desviáramos. Procuraron nuestro bien, hicieron lo mejor que pudieron para que creciéramos siendo personas de bien. ¿Verdad que sí? No los juzguemos, no seamos muy duros con ellos, porque recuérdese, la mayoría de nuestros padres no conocían al Señor Jesucristo. Y ellos nos disciplinaban como a ellos los disciplinaron sus padres también, ¿verdad? Coscorrones y jalones de orejas, ¿verdad? A mí una vez mi papá me colgó de las orejas, esperando que se me hizo noche jugando canicas por allá, y fui a la doctrina, a la iglesia, fui a la doctrina, y después de ahí, pues con los amigos allá a jugar canicas, y cuando me doy cuenta se hizo oscuro ya, mi papá me va a estar esperando ahí. Yo creo que tenía como unos 8 años por ahí. Y ahí voy corriendo, ¿no? Pues sí, en la pura puerta ahí estaba. Y ahí me metí con las orejas calientes. Pero ¿por qué me disciplinaba? Porque quería el bien para mí. En ese tiempo yo no lo entendía, hermanos, así como usted tampoco lo entendía, ¿verdad que no? No, queríamos nuestra libertad. A los 10 años queríamos libertad, ¿verdad? Queríamos andar haciendo lo que queríamos. Pero sabios nuestros padres que no nos dejaron, que allí estuvieron con nosotros, nos disciplinaron. Quizás cuando estábamos con ellos y nos disciplinaban, no nos gustaba. ¿O a usted sí le gustaba? A mí no me gustaba nadita, hermano, no me gustaba. Pero cuando salimos del hogar y crecimos y formamos nuestras propias familias, hasta entonces valoramos la disciplina que nuestros padres nos dieron, ¿o no? Hasta que crecimos y nos dimos cuenta,
¿cuánta razón tenía mi papá o mi mamá de disciplinarme? ¿Cuánta razón tenían? Y yo lo necesitaba. Nos dimos cuenta ya tarde, cuando crecimos, cuando tuvimos nuestros hijos. Nos dimos cuenta que cuando nos prohibían hacer aquello que nosotros queríamos hacer, pero no era correcto, nos lo prohibían por nuestro propio bien. Nuestro propio bien. Qué bendición que tuvimos nuestros padres, ¿verdad? Y uno no entiende hasta que uno crece y tiene sus hijos, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez que fui a la casa de mi hermana y miré por ahí un berrinche que hizo, y yo siempre le decía, corrígelos. Y hasta una vez yo creo que le enfadé y me dijo, espérate hasta que tú tengas los tuyos y vas a ver. Y dije yo, es cierto, ya cuando me casé y tuvimos nuestros hijos, dije, cuánta razón tenía mi hermana. Porque no siempre los niños, bueno, la mayoría de las veces, ¿verdad?, no les nace el obedecer a los padres, ¿o sí? No, tenemos que estar ahí como padres, tenemos que estar ahí, detrás de ellos. Pero denle gracias a Dios, a ustedes que tienen sus padres todavía, Dora, ¿verdad?, tiene su mamá. Denle gracias a Dios por sus padres. ¿Por qué? Porque quieren lo mejor para usted. Quieren lo mejor para sus hijos. Y nunca menosprecie la disciplina. Bueno, ya ahorita a esta edad, los consejos de sus padres. Siempre escuche el consejo. Como el libro de Proverbios es un libro precioso para los jóvenes. Lea todo el libro de Proverbios, le habla mucho a los hijos, a los padres, cómo tratar con los hijos con los padres. Y nos dice que escuchemos a nuestro padre, a nuestra madre, que seamos obedientes a ellos. Ahora, a muchos de nosotros, pues ya aunque quisiéramos, ya no están con nosotros, pero quedaron esos consejos, esa disciplina ahí en nosotros, ¿verdad? Pero el punto aquí, ustedes que tienen sus padres, aprécienlos, escuchen los consejos que les dan sus padres. Entonces, hermanos, si Dios vemos cómo nos ama tanto, cuánto más nosotros debemos de valorar la disciplina de nuestro Padre Celestial, que nos corrige porque nos ama, que nos disciplina, porque quiere que seamos santos como Él es santo, que quiere que vivamos largas vidas para que seamos testimonio de su grande amor que tiene a sus hijos. Dios nos quiere guiar por el camino correcto, hermanos, para que vivamos larga vida, porque recuérdese, cuando uno anda afuera de los caminos del Señor, hay muchos peligros, hay mucho peligro en el mundo. ¿Cuántos jovencitos no llegan a los 20 años? ¿Cuántos jovencitos mueren a una edad temprana? 14, 15 años, ya sea que se meten en drogas o en pandillas o andan haciendo cosas que no deben. Entonces tiene sentido lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que escuchemos sus consejos para que tengamos larga vida, porque Dios quiere que vivamos, hermanos, vidas tranquilas y que vivamos como Él es santo. Quiere que sus hijos sean santos, o sea, apartados del pecado, apartados del mundo, para que podamos vivir vidas felices, vidas santas. Ayer visitamos los hermanos de los santos, hablando de los santos, y me estaba diciendo el hermano Julián, ¿verdad?, de qué bendición, pastor, qué bendición, dice, conocer al Señor. Yo ahora de mi trabajo a mi casa, de aquí, nomás si acaso salgo por ahí, dice, y aquí tranquilo, estoy en paz. Digo, pues sí, qué bendición,
conocer a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nos apartamos de muchos peligros, hermanos, muchos peligros. Y vivimos en paz. Y vivimos con gozo. Usted no tiene gozo. Sí, la vida en Cristo es una vida, hermanos, que solamente el que no la ha experimentado no saben lo que es en realidad la vida del cristiano. Las personas que no conocen a Cristo dicen, no, es una vida aburrida. Los cristianos viven aburridos, yo no quiero serme cristiano. No saben lo que se pierden, ¿sí? Yo no veo a ninguno de ustedes que sea aburrido. Al contrario, los veo siempre gozosos, ¿verdad? Cuando entran aquí y empiezan a platicar y risa, especialmente la hermana Sixta, ¿verdad? Por allá se oye. ¿Aburridos? No. ¿En su casa está aburrida? No creo que se aburra tampoco en su casa, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer. O sea, la vida del cristiano no es una vida aburrida. Es todo lo contrario, es todo lo contrario. Nos divertimos sanamente y tenemos gozo, paz. Y qué bonito es amarnos unos a otros, amar al Señor, amar la iglesia. Es una bendición conocer a Cristo. Así que, último punto, la disciplina de Dios siempre trae buenos frutos. Versículo 11 del capítulo 12, versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, en el momento que lo están a uno disciplinando, no es causa de gozo, ¿verdad? Al contrario, duele. Que siéntate ahí no te me vas a mover, cuando decían los niños. ¿Usted cree que ese niño se sentía gozo? Estar ahí sin poder hacer nada. O no vas a salir con tus amiguitos hoy. Aquí te vas a quedar. Esa disciplina no era causa de gozo para ellos, ¿verdad? Pero fíjese bien lo que sigue diciendo. No es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Pero después, cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, cuando vemos, hermanos, que esa disciplina que aplicaron nuestros padres a nuestras vidas nos ayudó. Entonces sí, le damos gracias a Dios y le damos gracias a nuestros padres. A nadie le gusta la disciplina, o más bien a nadie le gusta ser disciplinado, porque no se siente bien, es doloroso. Pero si reconocemos que la disciplina es parte del crecimiento, es parte del aprender a conducirnos por este mundo, entonces la vamos a apreciar más. La disciplina es necesaria. Aún nuestro Señor Jesucristo fue un hombre disciplinado cuando vivió aquí en este mundo. Aún nuestro Señor Jesucristo padeció, hermanos, lo que nadie ha padecido ni padecerá jamás por nosotros. Él se hizo hombre, dejó su trono, vino a este mundo y vino a sufrir por nosotros, por el amor tan grande que nos tiene. La disciplina de Dios siempre trae buenos frutos, porque nos regresa al camino correcto cuando queremos salirnos, porque nos protege de mucho dolor y angustia al restringirnos cuando queremos hacer algo que no le agrada a Dios. Recuérdese, Dios le disciplina por su bien, Qué triste es ver a veces hermanos, ver cristianos, que uno se da cuenta que hacen algo que no está bien
habla con ellos y no quieren el consejo. Dicen, no, pues yo creo que, no, pues sí, me va a ir bien, me va a ir bien. Yo sé que no le va a ir bien. Yo sé. ¿Por qué? Porque están desobedeciendo un mandato específico de Dios. No le va a ir bien. Por favor, no siga adelante. En 40 años que tengo de conocer al Señor Jesucristo, he visto muchos hermanos que han estado en la iglesia y se han desviado y no les ha ido bien, no les ha ido bien. Así que no piense ninguno aquí que le va a ir bien si está desobedeciendo la palabra de Dios. La disciplina le va a llegar y es dolorosa. Mejor no lo haga, no lo haga. Camine cerca de su Señor Jesucristo. Obedezca lo que la palabra de Dios dice. Como dice la Escritura, pero después da fruto apacible de justicia, o sea, la disciplina. El fruto de la disciplina es que reconocemos que todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace para nuestro bien. Miren, una vez, el punto aquí, hermanos, el trabajo aquí es reconocer, estar uno seguro completamente de que todo lo que Dios permite que venga a mi vida es para mi bien. Entonces, si reconocemos eso, vamos a estar más confiados, más tranquilos en que Dios nos ama y nos está cuidando. Porque todo lo que viene a nuestra vida, sea bueno o sea malo, es porque Dios lo está permitiendo, ¿o no? ¿Verdad que sí? Porque Dios es soberano. Entonces, hay cosas que nosotros consideramos que no son buenas. Por ejemplo, la disciplina no la consideramos como buena, pero es buena. Y Dios lo está aplicando para nuestro propio bien. Y puede haber muchas otras cosas que vienen a nuestra vida, quizás no por disciplina, pero porque Dios tiene un propósito también ahí. Porque no todas las cosas que decimos malas que le vienen al cristiano es por causa de disciplina. Porque a veces hay personas que dicen, es por causa está en pecado. Le está pasando esto porque está en pecado. No, hermanos, no. Nosotros no sabemos, solamente Dios. Si juzgamos de esa manera, imagínense qué pecador era Pablo, de todo lo que le sucedió a él, todas las veces que lo apedrearon, los naufragios que sufrió, y encarcelamientos y todo eso, porque era pecador. No. Dios estaba cumpliendo un propósito en su vida. Entonces no todo lo que le viene al cristiano es por causa de pecado. Tengamos cuidado. Solamente Dios sabe. Pero lo que sí hay que estar seguros es que Dios lo está permitiendo porque tiene un propósito. Y eso muchas veces no nos damos cuenta hasta que estamos al otro lado. Y decimos, gracias Señor, gracias por todo lo que pasé. Porque si no hubiera pasado por esto no hubiera pasado. Así que confíe siempre, hermano, hermana, en que Dios está obrando en su vida. Dios es un Dios personal en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Dios está trabajando ahí. Dios está llevando a cabo un trabajo en su vida, Nunca se desanime, nunca reniegue, no. Usted póngase en las manos de Dios. Dios conoce lo que está pasando. No se desanime, porque Dios hace todo esto para nuestro bien. La disciplina nos ayuda a madurar espiritualmente, nos ayuda a vivir confiados plenamente en nuestro Padre amoroso, sabiendo que Él nos está guiando por la senda correcta.
nunca menosprecie la disciplina de Dios. Al contrario, dele gracias a Él, aunque duela, dele gracias a Él. Llore delante de Él, desahógese con Él por lo que está pasando, pero nunca reniegue de lo que viene a su vida. Al corregirnos, Dios nos muestra su amor. Somos hijos amados por nuestro Padre Celestial. Él quiere que con nuestro comportamiento le digamos al mundo que somos criaturas nuevas, creadas para buenas obras. Así que, hermano, hermana, viva para glorificar a su Señor Jesucristo, que le salvó, perdonó sus pecados y le dio vida eterna. Viva para Él y no menosprecie la disciplina del Señor. Vamos a terminar aquí, pero antes me quiero dirigir a toda persona que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador. Hoy es el día, hoy es el día. Dios le ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo a morir en la cruz por sus pecados, a sufrir esa muerte tan horrible por usted. Recuerde, después de la muerte solamente hay dos lugares donde su alma va a ir, al cielo o al infierno. Es así de sencillo. No hay un tercer lugar, no hay más lugares, es cielo o infierno, es lo que dice la palabra de Dios. Uno es un lugar de gozo por toda la eternidad, pero el otro es un lugar de sufrimiento por toda la eternidad también. Cristo quiere salvar su alma. No es una coincidencia que esté escuchando estas palabras. Este es el bendito Evangelio. Cristo murió por sus pecados. Lo que tiene que hacer usted es recibir ese regalo de salvación. ¿Y cómo lo hace? Al venir a Cristo Jesús y pedirle perdón por sus pecados, entregarle su vida a Él. Dígale ahí o aquí, dígale: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Salva mi alma, Señor, dame vida eterna. Gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Ayúdame a vivir esta vida nueva que tú me has dado. Y gracias de nuevo por haberme salvado, por haberme dado esa vida nueva, sabiendo que un día voy a estar contigo por toda la eternidad. Si usted reconoció a Cristo como su Salvador y le pidió perdón por sus pecados, hoy, este día, el Señor Jesucristo salvó su alma. Y de aquí en adelante usted va a ser diferente, va a vivir una vida diferente, porque tiene el poder de Cristo, tiene el Espíritu Santo dentro de usted y va a poder decir no al pecado. Que Dios le bendiga. Busque una iglesia, reúnase ahí, consígase una Biblia, léala y alabe al Señor.